Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les habla Ana Gutiérrez desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, su cita diaria con toda la actualidad agrícola. Como siempre estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y también de 6 a 7 de la mañana aquí en Radio Marcador Almería. Y ya saben que pueden sintonizarnos en el 92.1 para Almería Capital y en el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Y si en algún momento se pierden el programa o quieren volver a escucharlo, recuerden que lo tienen muy fácil. Tienen todos nuestros contenidos disponibles en plataformas digitales como YouTube o iVoox y lo único que tienen que hacer es buscar FH Almería Radio y así pues tendrán a su alcance todos nuestros contenidos hasta el día de hoy. Es lunes 4 de mayo, empezamos ya el mes, empezamos mayo después de este puente y hoy vamos a hablar de que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ya está en marcha, aunque de forma provisional. Desde el pasado viernes 1 de mayo ha entrado en vigor el acuerdo interino de comercio de Unión Europea-Mercosur, un pacto considerado histórico por Bruselas y que abre una nueva etapa en las relaciones comerciales entre Europa y los países de Mercosur. Además, también hablaremos de que España quiere que la Unión Europea refuerce la protección del campo frente a los riesgos climáticos y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido hoy en Nicosia, Chipre, una respuesta europea más ambiciosa ante el impacto creciente de fenómenos extremos como puede ser la sequía, la falta de lluvias o las inundaciones. Y aquí escucharemos pues esa petición del ministro Luis Planas. Y por último también tendremos con nosotros de nuevo a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, que nos va a hablar de diferentes temas. Empezaremos yo creo que hablando de la sandía, la importancia que tiene Alemania para la sandía almeriense. Hablaremos también pues de cómo influye la temperatura en Alemania para llevar la sandía de aquí de Almería y que empiezan a pedir sandía en Alemania. Y por último también hablaremos de la desinfección del suelo, así que no se vayan. Pero antes de todo esto, como siempre, vamos a hacer un repaso de la actualidad informativa que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que allí pueden encontrar toda la información del campo almeriense y lo mejor es que pueden acceder a ella a la hora que deseen. Además, en el mismo sitio, en fhalmería.com, también pueden consultar las pizarras de precios, pizarras a las que hoy, como todos los días, le prestaremos especial atención. Antes de seguir, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zwan. Ahora, una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zwan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zwan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zwan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zwan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y vamos ahora con la pizarra de precios de Agroejido, la pizarra de hoy lunes 4 de mayo de 2026. Y vamos a empezar con las judías. Tenemos la judía garrofón con un primer corte de 3,32 € y un último corte de 2,78 €. La judía tabella ha tenido hoy un solo corte que ha sido de 11,26 €. La judía Shera ha tenido un primer corte de 4,78 € y un último
último corte de 4,05 €. La judía Elda, que ha tenido bastantes más cortes, ha empezado en 3,32 € y ha acabado con un último corte de 2,05 €. La judía Perona Roja ha tenido un primer corte de 6,44 € y un último corte de 5,25 € y la judía Rastra, la última de este bloque, ha tenido solo un corte de 4,78 €. Pepinos. El pepino francés ha tenido un primer corte de 67 céntimos y un último corte de 46 céntimos. El pepino español ha empezado en un primer corte de 88 céntimos y ha acabado en 59 céntimos. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 53 céntimos y un último corte de 51. Pasamos a los calabacines y el calabacín fino, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 66 céntimos y ha acabado en un último corte de 40 céntimos. El calabacín gordo, por su parte, ha comenzado en 59 céntimos y ha acabado en 31 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 3,19 € y un último corte de 1,49 €. Y la berenjena larga, que ha tenido más cortes que la anterior, ha empezado en 1,18 € y ha acabado en 60 céntimos. Pasamos a los tomates. Y el tomate liso ha tenido un primer corte de 1,39 € y un último corte de 1,15 €. El tomate pera ha comenzado en 1,37 € y ha acabado en 1,06 €. Pimientos. Vamos con el último bloque de esta pizarra y el pimiento Palermo ha tenido un primer corte de 2,84 € y un último corte de 2,52 €. El pimiento italiano verde ha comenzado en un primer corte de 1,58 € y un último corte de 1,05 €. Pasamos al lamullo y el pimiento lamullo verde ha tenido un solo corte, que ha sido de 1,34 €. El pimiento lamullo rojo ha comenzado en un primer corte de 1,58 € y ha acabado en un último corte de 94 céntimos. El pimiento California verde ha tenido un solo corte, que ha sido de 1,09 € y por último el pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 1,01 € y ha acabado en un último corte de 82 céntimos. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy, lunes 4 de mayo de 2026. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa, que viene de la mano de fhalmería.com, el portal web donde pueden encontrar cualquier noticia de la que hablemos aquí, ampliarla o consultar otras noticias que rodeen el campo almeriense. Y como casi todos los días traigo conmigo a Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenas. Pues muy bien, con ganas de comenzar la semana y vamos a ver qué nos trae, ¿no?, la actualidad agrícola de este lunes. Pues sí, y es que empezamos fuerte porque el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur ya está en vigor de forma provisional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha conmemorado la puesta en marcha del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, participando en una videoconferencia junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y los líderes del bloque sudamericano. Von der Leyen ha destacado que, tras años de negociación, comienza una nueva etapa en la que ciudadanos y empresas empezarán a notar los beneficios desde el primer día, con la reducción de aranceles y la apertura de nuevos mercados. Según ha señalado, el acuerdo supone una oportunidad para empresas de todos los tamaños, consumidores y agricultores, al tiempo que refuerza la competitividad y el posicionamiento estratégico de Europa en el comercio global. Por su parte, el comisario de Comercio ha subrayado que este 1 de mayo marca un momento clave para la política comercial europea, con la entrada en vigor provisional de un acuerdo que eliminará progresivamente
más del 90% de los aranceles sobre exportaciones comunitarias hacia un mercado de más de 700 millones de personas. Sectores como el automóvil, el farmacéutico o el agroalimentario se verán especialmente beneficiados, al igual que productos con indicación geográfica protegida. Además, se reducirán barreras técnicas, se facilitará el acceso a contratos públicos y se simplificarán las normas para los servicios, con la previsión de que de aquí a 2040 las exportaciones europeas al Mercosur aumenten de forma significativa. Y bueno, ojo con esto, porque un curso de verano pondrá en valor el valor en agroturismo como motor de la economía rural. El proyecto europeo Erasmus Plus Agritour impulsa este verano el curso Agroturismo con Raíces y Futuro, Sembrando Experiencias, que se celebrará de forma presencial en la sede de Roquetas de Mar del 29 de junio al 1 de julio de 2026. Dirigido por el catedrático de la Universidad de Almería, José Luis Ruiz Real, este encuentro nace como una herramienta estratégica para revitalizar el interior de la provincia, respondiendo a la creciente demanda de un turismo auténtico, respetuoso con el entorno y con impacto social positivo. El programa combinará reflexión y formación práctica, abordando cuestiones clave como el papel de la mujer rural, su importancia como motor de innovación y su contribución en la lucha contra la despoblación. Además, el curso tratará aspectos de gestión y sostenibilidad, ofreciendo herramientas para diseñar proyectos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, e incluirá una visita técnica a Clisol Agro, referente en divulgación de agricultura moderna. Participarán expertos de instituciones como la Junta de Andalucía, COA Jaén y la asociación AIBELAI, junto a emprendedoras como Santiago Sánchez Porcel y Lola Gómez Ferrón, que compartirán sus experiencias en mesas redondas. La iniciativa está abierta a agricultores, ganaderos, estudiantes y cualquier persona interesada en emprender en el medio rural, con el objetivo de convertir el agroturismo en un motor de empleo y desarrollo para los pueblos. Las inscripciones ya están disponibles a través de los cursos de verano de la Universidad de Almería. SICFITO premia en Almería a 3 puntos clave por 2 décadas de compromiso ambiental. SICFITO, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor de referencia en la tecnología de envases agrarios, ha celebrado una nueva edición de sus premios anuales, reconociendo a 22 empresas y puntos de recogida de toda España por su compromiso con la correcta gestión de residuos y la sostenibilidad en el campo. En este contexto, la provincia de Almería vuelve a destacar el reconocimiento a 3 de sus centros: Campo Ejido, Santa María del Águila y Cap Bas, galardonados en la categoría especial 20 años reciclando, que pone en valor la constancia de aquellas entidades que llevan 2 décadas trabajando en la gestión responsable de envases agrarios. Más allá del premio, este reconocimiento refleja un compromiso sostenido que ha permitido integrar el reciclaje como parte habitual de la actividad agrícola, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a impulsar prácticas cada vez más extendidas en el sector. En total, las entidades premiadas han gestionado más de 231.600 kilos de residuos en el último año, una cifra que confirma la evolución hacia modelos más responsables. Con más de 20 años de trayectoria, SICFITO se consolida como una herramienta clave para agricultores, cooperativas y distribuidores, facilitando tanto la recogida de residuos como el cumplimiento de la normativa vigente. El proyecto de reglamento sobre nuevas técnicas genómicas entrará en vigor a mediados de 2028. El Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde al proyecto de reglamento sobre las nuevas técnicas genómicas, un paso clave para adaptar la normativa comunitaria a los avances en mejora vegetal. Tras su adopción el pasado 21 de abril, el texto queda ahora pendiente de la aprobación formal por parte del Parlamento Europeo y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Una vez completado este proceso, entrará en vigor en un plazo de 20 días, aunque contempla un periodo transitorio de 24 meses, por lo que su aplicación efectiva se prevé a partir de mediados de 2028. Las conocidas como nuevas técnicas genómicas permiten modificar de forma precisa el material genético de las plantas con mayor rapidez y control que los métodos tradicionales. El reglamento establece una diferenciación entre dos tipos, las NTG1, equivalentes a la mejora convencional, y las NTG2, que estarán sujetas a una evaluación más estricta similar a la de los organismos modificados genéticamente. Desde el sector, organizaciones como FEPEX valoran positivamente este avance al considerar que puede impulsar el desarrollo de cultivos más resistentes, productivos y sostenibles, aunque subrayan que su éxito dependerá de una aplicación armonizada en toda la Unión Europea y de una adecuada comunicación que favorezca la aceptación social. La producción ecológica refuerza su papel en Almería como modelo resiliente y en expansión. La agricultura ecológica ha dejado de ser una opción minoritaria para convertirse en un pilar estratégico del campo almeriense. Este modelo productivo gana fuerza como alternativa sostenible y rentable al reducir la dependencia de insumos externos y mejorar la capacidad de adaptación frente a crisis climáticas y de mercado. En este contexto, el sector agrario se dará cita mañana en el centro IFAPA de La Mojonera en una jornada técnica centrada en dos claves de futuro: la salud del suelo y el fomento de la biodiversidad. Almería refuerza así su liderazgo en producción ecológica en Andalucía, destacando tanto por su volumen de exportación como por la resiliencia económica de sus exportaciones en un escenario marcado por la volatilidad de los costes. Los datos confirman este protagonismo. La provincia lidera la superficie de hortícolas protegidos y concentra, junto a Granada, el 95% del almendro ecológico andaluz. En los invernaderos, el tomate encabeza la producción, seguido por el pepino, mientras que pimiento, calabacín y sandía mantienen cuotas destacadas en el mercado. La jornada en IFAPA reunirá a expertos e investigadores para abordar retos como el control biológico de plagas, la fertilización orgánica o nuevas técnicas de cultivo más eficientes, en un momento en el que la agricultura ecológica se consolida como un auténtico refugio para los productores y una apuesta de futuro para el sector agrario provincial. Pues muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos las noticias que rodean el campo en el día de hoy. Y en nada, en unos segunditos terminamos este repaso con el parte meteorológico. Comenzamos el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que, según el mapa de la EMET, para mañana, martes 5 de mayo, va a ser bajo tanto en toda la totalidad de la provincia de Almería como casi en toda la península. Para lo que queda de tarde, aquí en Almería la previsión es de tiempo, pues estable en general, aunque con predominio de cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la provincia. En el interior se podría mantener algo de nubosidad de evolución, especialmente en zonas de montaña, aunque no se esperan precipitaciones importantes. Tampoco se descarta algún chubasco débil y aislado, pero la probabilidad es baja. Las temperaturas pues se mantienen suaves, de suaves a cálidas. En la capital pues los valores hoy han rondado pues de máxima 24 grados, mientras que en zonas como Huerca Lovera han alcanzado los 25 grados. Y de cara a la tarde-noche van a ir bajando progresivamente. El viento soplará de componente oeste. En general de flojo a moderado, aunque en el litoral sí que se está notando algo más, con intervalos de moderados e incluso a fuertes puntualmente. No hay avisos meteorológicos activos y para mañana martes 5 de mayo sí que esperamos otra vez una jornada relativamente tranquila, aunque es verdad que pues hay algunos matices, sobre todo en el interior. El día va a comenzar con intervalos nubosos, especialmente durante la mañana, y a medida que avance la jornada va a crecer la nubosidad de evolución en zonas del interior y de montaña, donde tampoco se descarta alguna precipitación débil y ocasional. En el litoral y en la capital el tiempo será más estable, va a haber claros frecuentes y baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios
En la ciudad de Almería se espera una mínima que rodea los 17 grados y la máxima 24, mientras que en Huerca-Lovera los valores oscilarán aproximadamente entre los 13 y los 25 grados. El viento soplará de componente oeste, será flojo en general con intervalos moderados en el interior y moderado en el litoral, donde podrá presentar rachas puntualmente fuertes. No hay avisos meteorológicos activos. Y en resumen, mañana pues tendremos otro día con tiempo variable en el interior y algo más estable junto al mar. Así que esta ha sido la previsión meteorológica para mañana, martes 5 de mayo. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Bueno, pues como ya han escuchado en el repaso informativo, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ya está en marcha, aunque sea de forma provisional. Desde el pasado viernes 1 de mayo ha entrado en vigor el Acuerdo Interino de Comercio Unión Europea-Mercosur, un pacto considerado histórico por Bruselas y que abre una nueva etapa en las relaciones comerciales entre Europa y los países del Mercosur. Para marcar la ocasión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participó en una videoconferencia junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y los dirigentes del bloque sudamericano. Von der Leyen celebró la entrada en vigor del acuerdo y aseguró que, desde el primer día, las empresas y los ciudadanos europeos empezarán a notar sus efectos. Según la presidenta de la Comisión, el pacto permitirá reducir aranceles, abrir nuevos mercados y crear oportunidades para empresas de todos los tamaños. También destacó que los agricultores europeos contarán con nuevas posibilidades de exportación, manteniendo la protección de los sectores considerados sensibles. En esa misma línea se pronunció el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Šefčovič, quien calificó el 1 de mayo como un gran día para la Unión Europea en materia comercial. Y según explicó, ahora comienza una fase clave y es la de conseguir que las empresas europeas, especialmente las pequeñas y medianas, conozcan bien las oportunidades que ofrece este nuevo marco comercial. Este acuerdo prevé eliminar de forma gradual los derechos de importación sobre más del 91% de los productos europeos exportados al Mercosur. Hablamos de un mercado de más de 700 millones de personas y de sectores tan relevantes como el automóvil, los productos farmacéuticos, el vino, las bebidas espirituosas o el aceite de oliva. También el sector agroalimentario europeo tendrá un papel importante porque Bruselas estima que las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea a la región podrían aumentar un 50%. Además, 344 indicaciones geográficas europeas como Parmigiano Reggiano o Bordeaux pasarán a estar protegidas legalmente en los países del Mercosur, lo que evitará imitaciones y reforzará su presencia en ese mercado. Pues este acuerdo no solo afecta a los aranceles, también comienza la eliminación de barreras técnicas y administrativas con normas más claras sobre el etiquetado, evaluación de productos y estándares internacionales, y esto debería facilitar que las empresas europeas puedan operar con mayor rapidez y seguridad jurídica. Otro de los puntos destacados también ha sido la apertura de los mercados de contratación pública. Y es que a partir de ahora las empresas europeas podrán competir por contratos públicos federales y estatales en igualdad de condiciones con las compañías locales. También se esperan beneficios para los exportadores de servicios, especialmente en sectores como las finanzas, las tecnologías de la información y el transporte. La Comisión Europea calcula que de aquí a 2040 el conjunto de estas medidas podría aumentar las exportaciones anuales de la Unión Europea hacia Mercosur en un 39% hasta alcanzar los 50.000 millones de euros.
Bueno, pues al final la aplicación provisional del acuerdo llega después de la decisión adoptada por el Consejo en enero, que permitió a la Comisión Europea activarlo tras la primera ratificación por parte de un país de Mercosur. Bruselas presenta este acuerdo como una herramienta para reforzar la competitividad europea, diversificar mercados y fortalecer la posición estratégica de la Unión Europea en el comercio internacional. Y bueno, en definitiva, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur empieza ya a caminar y lo hace de forma provisional, pero con efectos inmediatos para empresas, consumidores y productores. Ahora, pues queda por ver cómo se traduce sobre el terreno y hasta qué punto cumple las expectativas económicas que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa y sobre todo, cómo se va a empezar a ir adaptándose al campo, ¿no? Y bueno, pues esta puesta en marcha, provisional del acuerdo Unión Europea-Mercosur, pues por partes se ha celebrado, ¿no? Y es verdad que queda todavía, yo creo que próximamente hablaremos de respuestas, sobre todo del campo, de asociaciones agrarias y de pues la respuesta de el campo en sí a esta puesta en marcha, a ver cómo se va desarrollando, pero pues cierta reacción a este acuerdo ha sido como celebración y de hecho estos eran el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, celebrando su puesta en marcha. Este 1 de mayo empieza una nueva etapa. Tras 25 años el acuerdo Unión Europea-Mercosur arranca por fin. Un mercado de más de 700 millones de consumidores y España respalda esta aplicación provisional desde ya, con estabilidad y reglas claras. Se trata de una oportunidad real para nuestras empresas. Más del 90% de nuestras exportaciones entrarán sin aranceles. Supondrá más de 4.000 millones de euros de ahorro al año. Más cadenas de valor, mayor seguridad económica y mejor integración industrial. Cadenas de valor más fuertes con países estratégicos. Más autonomía para Europa en energía y en materias primas. Y más seguridad, en definitiva, para nuestras empresas. Un acuerdo que ha tenido en cuenta a nuestro sector agroalimentario. Cuenta con salvaguardias, contingentes y apoyo financiero. Un acuerdo histórico. Un mercado más grande y seguro. Más oportunidades, más crecimiento. La Unión Europea y Mercosur avanzan juntos. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Seguimos en FH Almería Radio y entre otros temas de actualidad que toca hablar hoy, vamos a hablar de que España quiere que la Unión Europea refuerce la protección del campo frente a los riesgos climáticos. De hecho, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido hoy en Nicosia, en Chipre, una respuesta europea más ambiciosa ante el impacto creciente de fenómenos extremos como pues, pueden ser la sequía, la falta de lluvias o las inundaciones. Planas ha participado en el Consejo Informal de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, donde ha subrayado que la producción alimentaria es cada vez más complicada por los efectos del cambio climático y por eso ha reclamado más prevención, más capacidad de reacción y mejores herramientas de gestión del riesgo para agricultores y ganaderos. Y el ministro pues lo explicaba así. En efecto, tanto por una parte la sequía como la falta de lluvia o bien las inundaciones y los fenómenos extremos nos están situando en un ámbito en el cual la producción agroalimentaria es, si cabe, mucho más complicada. Por todo ello es absolutamente necesario tomar medidas preventivas, pero también de remedio y de gestión de riesgo. Las preventivas, claramente, algunas de ellas han sido implementadas, otros lo están siendo. Quiero subrayar el éxito de los ecoregímenes y su aplicación en España. 78% de los declarantes, más del 88% de la superficie, más de 19 millones de hectáreas. Y, por otra parte,
tenemos también que implementar medidas de remedio. Creo que es muy importante en el apoyo de la Unión Europea post-2027 separar lo que se refiere al apoyo de las crisis de mercado de las crisis climáticas con un fondo específico y finalmente reforzar los sistemas de aseguramiento agrario, de aseguramiento a agricultores y ganaderos a nivel europeo, es decir, proveer una reaseguro a nivel europeo de los mismos. Todo ello son los retos que nos encontramos en este momento ante nosotros y que tenemos que hacer frente. España ha aprovechado este encuentro para defender su experiencia en seguros agrarios, un sistema con décadas de trayectoria y ampliamente implantado en el sector. El Gobierno considera que este modelo puede servir de referencia para avanzar hacia soluciones europeas más eficaces. Aún así, Planas ha advertido de que ante catástrofes de gran magnitud, los sistemas nacionales pueden verse sometidos a tensiones que pongan en riesgo su sostenibilidad y por ello, España propone crear un mecanismo europeo de reaseguro agrario que complemente los seguros nacionales y refuerce la respuesta ante situaciones extremas. El ministro Luis Planas también ha planteado que los recursos europeos se utilicen de forma más ágil y anticipada. La prioridad, según Agricultura, debe ser recurrir primero a los fondos comunitarios, después a la reprogramación de los planes nacionales o regionales de la futura PAC y, en último lugar, a los fondos nacionales. Además, España defiende que las ayudas a agricultores afectados por desastres naturales puedan financiarse íntegramente con instrumentos europeos, como el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea o el margen presupuestario disponible. Planas también ha respaldado que la reserva de crisis se destine exclusivamente a medidas de mercado y ha pedido financiación suficiente para los programas sanitarios y fitosanitarios. Durante su intervención también el ministro ha destacado además el buen funcionamiento de los ecoregímenes en España, con una participación del 78% de los declarantes, más del 88% de la superficie agraria y más de 19 millones de hectáreas. Bueno, pues con estas propuestas España busca que la futura política agraria común, la posterior a 2027, incorpore instrumentos más sólidos para proteger al sector agrario frente a un clima cada vez más incierto y a crisis que, según el Gobierno, ya no pueden considerarse excepcionales. Pues ahí queda esa solicitud, esa petición del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que al final ya lo hemos vivido, ¿no? Hace recientemente que ese tren de borrascas, esa situación que se calificaba de excepcional al ser varias borrascas sucediéndose, pero que ha traído daños que en algunos casos inimaginables. Entonces, pues esa es la petición, la propuesta de Luis Planas, la de crear una respuesta europea más ambiciosa, ¿no? y que pueda cubrir el impacto de fenómenos extremos inesperados, no sé si esperados, pero la mayoría inesperados, a los que es difícil anticiparse y prepararse hacia pues todos los daños que pueden causar esos fenómenos extremos. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Seguimos ampliando la actualidad agrícola y es que el proyecto de reglamento sobre nuevas técnicas genómicas va a entrar en vigor a mediados de 2028. El Consejo de la Unión Europea ha adoptado recientemente el proyecto de reglamento sobre las nuevas técnicas genómicas, NTG, y pues supone un paso relevante dentro del procedimiento legislativo
que va a permitir adaptar la normativa comunitaria a los avances en mejora vegetal. Ahora lo que queda pendiente es la aprobación formal por el Parlamento Europeo, estando previsto un periodo transitorio de 24 meses para que su aplicación sea efectiva a partir de la mitad del año 2028. Desde su adopción por el Consejo el 21 de abril, el reglamento queda pendiente de aprobación formal por el Parlamento Europeo y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el DOUE. Y tras la publicación, el reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se establece ese periodo transitorio de 24 meses para el desarrollo de normas de ejecución y se prevé que el nuevo marco se aplicará a partir de mediados de 2028. Las nuevas técnicas genómicas, conocidas como NTG, engloban un conjunto de herramientas biotecnológicas avanzadas que permiten modificar de forma precisa y dirigida el material genético de las plantas, con un grado de exactitud muy superior al de las técnicas de mejora convencional. A diferencia de los métodos tradicionales, que se basan normalmente en cruzamientos sucesivos y selección, las NTG permiten actuar directamente sobre genes concretos, lo que se traduce en una mayor eficiencia, rapidez y control en el proceso de obtención de nuevas variedades. El texto aprobado, fruto del acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo en diciembre de 2025, establece un sistema diferenciado para las plantas obtenidas mediante estas técnicas, distinguiendo entre aquellas equivalentes a la mejora convencional y aquellas que requieren una evaluación más completa. Bueno, este nuevo marco introduce un enfoque basado en la proporcionalidad, diferenciando entre las NGT1 y las NTG2. NTG1 correspondientes a modificaciones equivalentes a las que podrían obtenerse mediante mejora convencional, estableciendo algunas excepciones. La NTG2 están sujetas a la normativa de organismos modificados genéticamente con evaluación completa y autorización previa. FEPEX ha valorado positivamente este avance en la tramitación del reglamento al considerar que supone un paso necesario para adaptar la normativa europea a los avances científicos en mejora vegetal. Las NTG pueden constituir una herramienta relevante para el desarrollo de nuevas variedades, contribuyendo a mejorar la resiliencia de los cultivos, la eficiencia productiva y la sostenibilidad del sistema agrario, sobre todo en un contexto de creciente presión climática y fitosanitaria. No obstante, para FEPEX, el éxito de este nuevo marco dependerá en gran medida de su correcta implementación a nivel técnico y administrativo y de su aplicación armonizada en todos los Estados miembros, así como de una adecuada comunicación hacia la opinión pública, especialmente que permita favorecer la aceptación social. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Última parte del programa de hoy y tenemos con nosotros a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo empezamos esta primera semana de mayo? Pues mirando al cielo, llevamos todo el año mirando para arriba a ver qué tal, porque sigue todavía, digamos, esa climatología incierta de que parece que va a llover, que no llueve, tenemos nubes y en definitiva, pues todo eso a las cosechas que hay ahora mismo en los invernaderos, fundamentalmente melón y sandía, pues le afectan sobre todo en el proceso de maduración y en el polinizado, porque evidentemente si hay una humedad relativa alta, porque haya llovido o porque haya nubes y el sol no seque el ambiente, pues las abejas intentan protegerse, le cuesta más trabajo volar
con una humedad relativa alta, ¿no? Y en definitiva, pues empezamos la semana pues intentando saber por dónde va a ir la comercialización de sandía y melón, que ya está, digamos, la cosecha está estallando en todo su esplendor, porque hay muchas fincas que ya están recolectándose, y ver también la climatología, entre otras cosas, para ver lo que le puede pasar a la fruta que se tiene que recolectar, y también saber qué apetito van a tener los consumidores de consumir estas dos frutas hortícolas como son la sandía y el melón, tan importantes para la producción agrícola almeriense. Bueno, hoy traes diversos temas. Vamos a tratar varios temas y vamos a empezar hablando sobre la sandía, ¿no? y de Alemania como ese destino principal para la sandía almeriense. ¿Qué nos cuenta? Pues sí, los alemanes están encantados con nuestro sol, con nuestras playas, con nuestros pimientos y, por supuesto, con nuestras sandías. El año pasado, Almería, a lo largo de la campaña de sandía, pues tuvo una producción total de 631.000 toneladas. De esas 631.000 toneladas, 165 millones de kilos fueron a parar a los hogares de Alemania. En definitiva, Alemania importó más de 300 millones de kilos de sandía española, y evidentemente los que más le vendimos a Alemania fuimos los almerienses con esos 165 millones de kilos. Las estadísticas de melón son menos detalladas, pero el mercado alemán sigue siendo también uno de los principales destinos del melón almeriense, junto con Francia y el Reino Unido. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay diferentes variedades de melón. La sandía es más homogénea en ese sentido, a menos de que haya sandía amarilla o que haya sandía sin pepitas o sandía crimson, pero que fundamentalmente el melón, lo que pasa es que hay muchas variedades: melón amarillo, melón cantaloupe, melón galia, melón piel de sapo, y dependiendo del sitio gusta más unas variedades, unos tipos y menos en otros lugares, ¿no? En definitiva, Alemania es un lugar que está, digamos, esperando el buen tiempo para solicitar toneladas y toneladas de producción almeriense. Cuando eso se produce, aquí hay una subida del precio de la sandía, y siempre por esta época es cuando empiezan ya los supermercados alemanes a pedir producción. La llena esos supermercados de sandía. Es un producto que aguanta bastante en los lineales de los supermercados, y por lo tanto, digamos, ese tirón que hay al principio de la campaña de sandía se nota en el precio y se nota en la cantidad de sandías que salen con destino a Europa, ¿no? La suerte que tenemos es que no solamente Alemania, también hay otros países que piden sandías, y digamos que de alguna manera pues se va produciendo una salida acorde con la alta producción que tiene la provincia de Almería en los meses de mayo y junio fundamentalmente. Entonces, hemos hablado que el consumo de sandía en Alemania depende de el buen tiempo que haya por allí, ¿no? Exactamente. Y creo que nos traes un poco qué tiempo va a hacer durante esta semana. Sí, ahora estamos en la época, en la era de investigarlo todo, porque tenemos inteligencia artificial, analizarlo todo, e ir mucho más allá de lo que sabemos y darle vueltas a lo que sabemos para saber todavía más. Con lo cual hemos estado investigando qué climatología se espera en Alemania para la primera semana del mes de mayo, para ver qué ganas de consumir sandía pueden tener los alemanes. Y tenemos que va a oscilar la temperatura. Hombre, también depende de qué sitio. También aquí en España, si tú tienes la climatología del sur, se parece poco a la del norte, ¿no? Voy a comentar por zonas. Las temperaturas máximas van a rondar entre los 15 y los 20 grados en gran parte del país, y las temperaturas mínimas entre 6 y 10 grados también en la mayor parte del país. Las lluvias son probables durante varios días, especialmente en el norte y en el centro de Alemania. En cuanto al ambiente, va a ser fresco por las mañanas y más agradable al mediodía. Todo esto nos hace suponer que a medida que vaya avanzando el mes de mayo, pues todo esto será mucho más suave y empezará a tener
Alemania, digamos, más gana de comer sandía y melón. En cuanto a las zonas, pues Berlín y el este de Alemania, el tiempo pues tiene algunas lluvias débiles y cercanas a los 19 grados. 19 grados ya es una temperatura muy importante para el consumo de la sandía en lugares tan fríos como suele ser Berlín, ¿no? En Múnich y el sur de Alemania es algo más fresco, con posibilidad de chubasco y temperatura entre 7 y 17 grados. La zona occidental, Colonia y los alrededores, con cielos nubosos y lluvias ocasionales durante la semana. El norte de Alemania el ambiente es más húmedo y ventoso, especialmente cerca de la costa del Mar del Norte. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Que todo esto vaya mejorando con el tiempo, salvo que venga alguna borrasca que sorprenda, y yo creo que entre esta primera semana del mes de mayo y la segunda se reactive ese consumo que hace tan importante en la exportación de sandías a Alemania, y es posible que se prolongue en el tiempo, en el mes de junio. Lo que pasa es que ya del 15 de junio para adelante la producción que más compra Alemania no es la de Almería, es la de otras zonas productoras como puede ser Murcia, como puede ser Sevilla, como puede ser incluso la zona de La Mancha y la zona de Valencia, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, pues esa es, digamos, lo importante de que Alemania tenga buen clima y de que empiecen a pedir sandías para que los agricultores que están ya prácticamente a punto de sacar la sandía de su invernadero pues tengan un destino definido y evidentemente un valor lo suficientemente importante como para tener una cosecha rentable. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo se va desarrollando eso. Y por último, el último tema del que hablar es la importancia, ¿no?, de desinfectar el suelo al final de la campaña. Sí, efectivamente, para tener una cosecha, digamos, rentable, sin sobresaltos y sin que se te mueran plantas, cuando tú terminas tienes que desinfectar. Pasa algo parecido a lo que ocurre en la casa cuando terminas de comer en la cocina. Lo tienes que lavar todo, lo tienes que desinfectar todo y lo tienes que dejar todo limpio para no tener problemas, porque si te contagias con algo que hay en la cocina dando vueltas que no has eliminado, pues lo mismo puedes tener una gastroenteritis de esta bestial que te aparte de la circulación 4 o 5 días. Lo mismo pasa con los invernaderos. La desinfección del suelo del invernadero se realiza principalmente para eliminar o reducir organismos perjudiciales que afectan a los cultivos y disminuyen la producción. Entre ellos se encuentran los hongos, las bacterias, los nemátodos, insectos del suelo y mala hierba. En zonas de agricultura intensiva, como los invernaderos de Almería, esta práctica es muy importante porque el suelo se utiliza de forma continua y puede acumular problemas sanitarios campaña tras campaña. Está claro, los invernaderos de Almería no tienen ningún tipo de descanso y lo mejor es tener el suelo impoluto para que todos estos patógenos que se desarrollan en el suelo cuando está la planta no se queden de un año para otro y al final el suelo pues sea prácticamente incultivable, ¿no? Es lo que te están diciendo. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene la desinfección del suelo, que se hace desde ahora pues hasta finales de junio, porque ya en julio se están sembrando algunas plantaciones? Es cierto que hay plantaciones más tempranas, pero por fijar una fecha de plantación entre finales de junio, principios de julio, para lo más temprano. Los principales objetivos que tiene la desinfección del suelo es la eliminación de enfermedades del suelo como el Fusarium, Pythium o Phytophthora, controlar los nemátodos que dañan las raíces y reducen el rendimiento, reducir malas hierbas que compiten con el cultivo, mejorar el desarrollo radicular de las plantas, aumentar la producción y calidad de la fruta y hortaliza y preparar el terreno antes de una nueva campaña agrícola. Lo de reducir las malas hierbas es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque evitas dedicar trabajadores a quitar las malas hierbas que afectan y compiten con las plantas productoras en el invernadero. Al no tener esas malas hierbas, todos los nutrientes que hay disponibles en el suelo son para tomate, pimiento, pepino o berenjena, lo que tengas en el invernadero. Y en definitiva, pues la preparación del suelo consiste en esta desinfección para tener el suelo fundamentalmente libre de hongos y nemátodos, que es lo que más afectan a las plantas. Los nemátodos, cuando afectan a las plantas, ves que se debilitan, que no producen bien, y por mucho que le eches, por mucho que la riegues, por mucho
elementos nutricionales que le des a la planta, pues no reacciona. ¿Por qué? Pues tiene una enfermedad por el ataque de nematodos o de hongos, y eso lo tienes que evitar antes de poner la planta en el invernadero. Luego, ¿cómo se hace la desinfección del suelo? Que también es una pregunta muy importante. Yo creo que la mayor parte de la gente que nos está escuchando lo sabe de memoria, pero para quien no lo sepa, pues tenemos que decir que existen varios métodos, y una vez que se apuesta por algún método, pues la tendencia de los últimos años es a desarrollar técnicas que sean menos agresivas para el medio ambiente. Está la desinfección química. Tradicionalmente se han usado productos fumigantes que se aplican al suelo mediante riego o inyección. El proceso es limpiar terreno, se humedece el suelo, se aplica el producto químico, se cubre con un plástico durante varios días para retener los gases y después se airea antes de plantar. Este sistema pues está en verdadera decadencia. Porque muchos productos químicos han sido restringidos por la Unión Europea debido a su impacto ambiental y riesgo para la salud. Pero en cambio hay otro que sí se ha puesto de moda, que es la solarización, que es uno de los métodos más utilizados actualmente en Almería. ¿Cómo funciona? Pues es muy simple y muy fácil. Se aprovecha el calor del verano para elevar mucho la temperatura del suelo. El proceso, pues se riega bien el terreno, se cubre con plástico transparente, el sol calienta el suelo durante 4 a 6 semanas y las temperaturas altas eliminan muchos patógenos y semillas de malas hierbas que no son capaces de soportar esa altísima temperatura que se produce en el suelo, que en ocasiones llega a los 100 grados, y estos patógenos, hongos y malas hierbas terminan falleciendo, terminan muriendo por la alta presión del calor. Las ventajas, pues que es un método ecológico que tiene bajo coste y compatible con la agricultura ecológica. Inconveniente, pues que necesitan temperatura alta y tiempo suficiente. Afortunadamente, en Almería, cuando se producen estas desinfecciones, las temperaturas que tenemos son bestiales. Con lo cual, en un invernadero que en condiciones normales está alcanzando los 50 grados, imagínate si además pones en el suelo plástico y riegas el suelo para que esa humedad pues reaccione. Se consigue altísimas temperaturas y la eficiencia de la solarización en los invernaderos de Almería es muy importante y da unos resultados verdaderamente extraordinarios. Luego, por otro lado, hay otro sistema que es la biosolarización, que es una evolución de la solarización y está muy utilizada en el sureste español. ¿Cómo se hace? Pues se incorporan restos orgánicos al suelo, estiércol, restos vegetales, materia orgánica, y luego se cubre de plástico. La fermentación genera gases y el calor ayuda a eliminar los patógenos. O sea, cuando tú has vertido ya, por ejemplo, abono, estiércol en el suelo, una vez que cubres, se producen unos gases por el efecto del calor y, digamos, esos gases y el calor, pues se terminan cargando otros seres vivos que hay en el suelo que no es conveniente tener. Y en definitiva, pues estas son las mejores fórmulas que hay para desinfectar el suelo. Hay otras que ya prácticamente no se usan, como es la desinfección con vapor. Y bueno, la tendencia ahora mismo en Almería es la biosolarización, el control biológico y, digamos, la reducción total de productos químicos que no están bien vistos por la Unión Europea, ¿no? En definitiva, esta es una labor importantísima de la que dependen finalmente las cosechas que vamos a tener a lo largo del año próximo, de la campaña próxima. Y cuando entramos a un invernadero y vemos que todas las plantas están extraordinarias, es que todas estas labores culturales que hay que hacer para proteger a las plantas se han hecho correctamente y se han hecho bastante bien. Y ahora pues hay mucho cuidado para hacer todo esto sin perjudicar el medio ambiente. Muy bien, pues muchas gracias por acercarte a los micros de FH Almería Radio y contarnos un poco, pues, bueno, sobre todo la actualidad ahora con la sandía y con Alemania, a ver si arranca ya, bueno, pues que Alemania empieza a pedir sandía aquí a Almería y bueno, pues la limpieza del suelo. Efectivamente, mañana vendremos con más historias
digamos, de esta naturaleza, y seguiremos atentos al día a día de la agricultura almeriense. Muy bien. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, el primer programa del mes de mayo, en el que hemos repasado toda la actualidad agrícola que traía después de este puente, ¿no? De ese puente del Día del Trabajador. Y hemos hablado, esta última conversación hemos tratado diversos temas, ¿no? La importancia de Alemania en la sandía almeriense y que, pues, si el tiempo favorece, empezarán ya a pedir sandía y empezará a exportarse cantidad de sandía. Y bueno, también hemos hablado de que ha entrado ya el acuerdo interino de comercio Unión Europea-Mercosur, aunque está de forma provisional, pero ya desde el viernes 1 de mayo ya entró en vigor. Y también hemos escuchado en este caso a Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hoy ha defendido en Nicosia una respuesta europea más ambiciosa ante el impacto creciente de fenómenos extremos como pueden ser la sequía, la falta de lluvias o las inundaciones. Y pues ese ha sido el programa de hoy. Ya les recuerdo que han estado escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y en el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Y ya saben que pueden volver a escucharnos cuando quieran en YouTube o en iVoox, la plataforma de podcast. Lo único que tienen que hacer es buscar FH Almería Radio y estaremos con ustedes una vez más acercándoles toda la información del campo almeriense. Este programa ha sido posible gracias a Rick Thuan. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido. Hasta mañana.